Segunda parte. Belluar. Amistad. Esta palabra ha llegado a significar muchas cosas diferentes entre las diversas razas y culturas de la Antípoda Oscura y en la superficie de los reinos. En Menzoberranzan, la amistad nace por lo general inspirada por el beneficio mutuo. Mientras las partes se aprovechan de la unión, ésta se mantiene firme. Pero la lealtad no es una de las características de la vida drow, y, tan pronto como uno de los amigos cree que ganará más sin el otro, el vínculo, y probablemente la vida del otro, tiene un final súbito. He tenido pocos amigos en la vida, y, si viviera 1000 años, pienso que seguiría igual. No me lamento de este hecho porque aquellos que me han llamado amigo han sido personas de gran valía y han enriquecido mi existencia, le han dado valor. El primero fue Zacnafein, mi padre y maestro, que me enseñó que no estaba solo y que no había nada de malo en defender mis principios. Zacnafein me salvó tanto de la espada como de la caótica, malvada y fanática religión que condena a mi gente. También me encontraba perdido cuando un enano sin manos entró en mi vida, un Svirfnebli al que había rescatado de una muerte segura, muchos años antes, por la implacable espada de mi hermano Dinin. Mi gesto fue pagado con creces, porque cuando él y yo nos volvimos a encontrar, esta vez prisionero de su gente, me habrían matado, y yo habría preferido morir, de no haber sido por Belluar Dissengulp. El tiempo que pasé en Blindenstonne, la ciudad de los enanos, fue corto en relación con la duración de mi vida. Recuerdo bien la ciudad de Belluar y su gente, y nunca los olvidaré. Fue la primera sociedad que conocí basada en la fuerza de la comunidad, y no en la paranoia del egoísmo individualista. Juntos, los enanos sobreviven a los peligros de la Antípoda Oscura, se dedican a la minería, y participan en juegos que apenas se diferencian de cualquier otro aspecto de sus vidas plenas. El placer es mucho mayor cuando se comparte. Drist Do'Urden. 7. Muy honorable capataz. Muchas gracias por haber venido, muy honorable capataz, dijo uno de los enanos reunidos fuera de la pequeña habitación que encerraba al prisionero drow. Todo el grupo de ancianos saludó con una reverencia la llegada del capataz. Belluar Dissengulp hizo una mueca ante el gracioso recibimiento. No conseguía acostumbrarse a los muchos honores que su gente le dispensaba desde aquel día infausto hacía más de una década, cuando los elfos oscuros habían descubierto al grupo de mineros en los corredores al este de Blindenstonne, cerca de Menzoberranzan. Mutilado y casi muerto por la pérdida de sangre, Belluar había conseguido regresar a Blindenstonne como el único superviviente de la expedición. El grupo se apartó para dejar paso a Belluar, de modo que pudiese ver el interior de la habitación y al drow. Para los prisioneros encadenados a la silla, la habitación circular era como una cueva de piedra sin otra abertura que la puerta reforzada con hierros. Pero en realidad había una ventana, invisible gracias a un hechizo que tampoco dejaba pasar ningún sonido, que permitía a los Svirfneblis mantener sometidos a los prisioneros a una vigilancia constante. Es un drow, declaró el capataz con voz resonante, aunque con una cierta preocupación en el tono, después de observar a Drist durante unos momentos. No tenía muy claro para qué lo habían hecho acudir. Es igual a cualquier otro elfo oscuro. El prisionero afirma que os conoció en la Antípoda Oscura, le informó uno de los ancianos. Su voz apenas era un susurro, y miró al suelo mientras completaba la frase. El día de la gran pérdida. Belluar frunció el entrecejo al escuchar la mención. ¿Hasta cuándo tendría que revivirlo? Quizá, dijo Belluar sin darle importancia. No distingo a un elfo oscuro de otro, y tampoco me interesa intentarlo. De acuerdo, manifestó el anciano. Todos se parecen. Mientras hablaba el anciano, Drist se volvió hacia la ventana y los miró de frente, aunque no podía ver ni oír más allá del hechizo. Tal vez recordáis su nombre, capataz, señaló otro Svirfnebli, que hizo una pausa al ver el súbito interés de Belluar por el drow. La habitación circular estaba a oscuras y, en estas condiciones, los ojos de una criatura que utilizaba la visión infrarroja brillaban con toda claridad. Por lo general, los ojos aparecían como puntos de luz roja, pero no era este el caso de Drist Do'Urden. Incluso en el espectro infrarrojo, los ojos del drow tenían un brillo lila. Belluar recordaba esos ojos. Magga Cammara, exclamó Belluar.
Drist murmuró en respuesta a la pregunta del enano. ¿Lo conocéis? Gritaron varios Svirfneblis. Belwar levantó los brazos, uno de los muñones tenía implantada la cabeza de una pica, el otro la cabeza de un martillo. Este Drow, este Drist, tartamudeó por la prisa de explicarse, es el responsable de mi condición, fue él. Algunos de los presentes murmuraron una oración por el Drow condenado, convencidos de que el capataz ansiaba vengarse. Entonces se mantiene la decisión del rey Schniktik, dijo uno de ellos. El Drow será ejecutado en el acto. Pero si es Drist el que me salvó la vida, protestó Belwar, a gritos. Los demás lo miraron incrédulos. No fue decisión de Drist el que me cortaran las manos, añadió el capataz. Él pidió que me permitieran regresar a Blindenstonne. Como un ejemplo, dijo Drist, pero incluso entonces comprendí que lo decía solo para aplacar a los demás. Detrás de sus palabras se escondía otra cosa, la piedad. Una hora más tarde, uno de los consejeros, el mismo que había hablado antes con Drist, se presentó en la habitación del prisionero. Es decisión del rey que seas ejecutado, declaró el enano bruscamente mientras se acercaba a la silla de piedra. Lo comprendo, repuso Drist, con la mayor calma posible. No me opondré al veredicto. El joven miró los grilletes y añadió, aunque tampoco podría. El Svirfnebli se detuvo y observó al sorprendente prisionero, convencido de la sinceridad de sus palabras. Antes de que pudiese añadir nada más sobre lo que iba a ocurrir, el Drow se le adelantó. Solo pido un favor, dijo Drist. El enano lo dejó acabar, interesado en conocer las intenciones del condenado. La pantera, explicó este. Descubrirás que Genwibar es una compañera muy valiosa y una gran amiga. Cuando yo ya no esté, debes ocuparte de que tenga un amo como se merece, quizá Belwar Sengulp. Por favor, buen enano, promételo. El Svirfnebli sacudió la rapada cabeza, no para negar la petición de Drist sino por pura incredulidad. El rey, por mucho que le pese, no puede correr el riesgo de mantenerte vivo, manifestó el enano con aire sombrío. Después, una sonrisa le iluminó el rostro y añadió, pero la situación ha cambiado. Drist levantó la cabeza, casi sin atreverse a respirar. El capataz te recuerda, elfo oscuro, exclamó el enano. El muy honorable capataz Belwar Sengulp ha hablado en tu favor y acepta la responsabilidad de mantenerte. Entonces, ¿no voy a morir? No, a menos que busques tu propia muerte. ¿Y podré vivir entre tu gente? Preguntó Drist, casi sin poder articular las palabras. ¿En Blindenstonne? Todavía no se ha resuelto, contestó el Svirfnebli. Belwar Sengulp ha intercedido por ti, y esto es muy importante. Pero si te autorizarán o no. El enano hizo una pausa y acabó la respuesta encogiéndose de hombros. Después de abandonar la celda, el recorrido a través de las cavernas de Blindenstonne resultó una experiencia inolvidable para el Drow. Drist observó cada uno de los detalles de la ciudad de los enanos y los comparó con Menzoberranzan. Los elfos oscuros habían trabajado la gran caverna que ocupaba la ciudad para transformarla a su gusto. La ciudad de los Svirfneblis también era hermosa, pero respetaba las formas naturales de las piedras. Mientras que los Drows habían cortado y tallado, los enanos se habían acomodado al diseño de la naturaleza. Con su techo fuera del alcance de la vista, Menzoberranzan disponía de una amplitud a la que Blindenstonne no podía aspirar. La ciudad Drow la formaban una serie de castillos individuales, cada uno de los cuales era fortaleza y casa a la vez. En cambio, en la ciudad de los enanos, había un sentido general de hogar, como si todo el complejo detrás de las enormes puertas de piedra y hierro fuese una estructura singular, un refugio comunitario ante los constantes peligros de la antípoda oscura. También eran diferentes los ángulos de la ciudad. Al igual que el aspecto físico de la raza enana, las fortificaciones y cornisas de Blindenstonne eran redondeadas, pulidas y de curvas suaves. En Menzoberranzan todo era anguloso, tan afilado como la punta de una estalactita, un lugar lleno de callejuelas y terrazas. Drist vio que las diferencias entre las ciudades eran tan notorias como las de las razas que albergaban, y se atrevió a imaginar que también lo eran los sentimientos de los pobladores.
En un apartado rincón de una de las cavernas exteriores se encontraba la casa de Belvoir, una sencilla estructura de piedra construida dentro de otra caverna más pequeña. A diferencia de la mayoría de las casas de los Svirfneblis, la casa de Belvoir tenía puerta. Uno de los 5 guardias que escoltaban a Drizzt llamó a la puerta con el puño de la maza. «Salud, muy honorable capataz», gritó el enano. «Por orden del rey Schnictic, os hemos traído al Drow». Drizzt tomó nota del tono respetuoso del guardia. Había tenido miedo por Belvoir el día que él hacía ya más de una década, y muchas veces había pensado si amputarle las manos no había sido mucho más cruel que matar a la pobre víctima. La Antípoda Oscura no era un lugar propicio para los minusválidos. Se abrió la puerta de piedra, y Belvoir saludó a los visitantes. De inmediato miró a Drizzt con la misma mirada que habían compartido tantos años atrás, cuando se habían separado. Drizzt vio una nota sombría en los ojos del capataz, pero el orgullo se mantenía, aunque un tanto disminuido. El joven no quería ver los muñones del enano, porque los asociaba a una multitud de recuerdos desagradables. Sin embargo, sin poder evitarlo, bajó la mirada por el torso de barril de Belvoir hasta fijarse en el extremo de los brazos. Contra lo que esperaba, Drizzt se quedó atónito cuando vio las manos de Belvoir. En la derecha, ajustada para que encajara exactamente en el muñón, había la cabeza de un martillo forjada en mithril y grabada con intrincadas runas mágicas y la figura de un elemental terrestre junto a las de otras criaturas que Drizzt no conocía. El apéndice izquierdo de Belvoir no era menos espectacular. El enano blandía una pica, también de mithril y con runas y grabados, entre ellos el de un dragón que volaba por la superficie de la hoja. Drizzt podía notar la magia en las manos de Belvoir, y comprendió que muchos otros Svirfneblis, artesanos y hechiceros, habían intervenido en la confección de las piezas. Muy útiles, comentó Belvoir después de esperar unos instantes a que Drizzt acabara de mirar las manos metálicas. Hermosas, susurró Drizzt, que veía en ellas algo más que un martillo y una pica. Las manos en sí mismas eran maravillosas, pero todavía lo era más lo que representaban. Si un Drow, en particular un elfo varón, hubiese regresado a Menzoberranzan con las manos amputadas, la familia lo habría condenado inmediatamente a vivir como un paria hasta que algún otro Drow o un esclavo acabase para siempre con su desgracia. No había lugar para las debilidades en la cultura Drow. En cambio aquí era obvio que los Svirfneblis habían aceptado a Belvoir y lo habían atendido con todos los medios. Drizzt volvió la mirada al rostro del capataz. «¿Me recordabas?», dijo. «Tenía miedo». «Ya hablaremos, Drizzt Do'Urden», lo interrumpió Belvoir. Después se dirigió a los guardias, en el idioma de los Svirfneblis que Drizzt no comprendía. «Si habéis acabado con vuestra misión, podéis iros». «Estamos a vuestras órdenes, muy honorable capataz», contestó uno de los soldados. Drizzt observó el leve temblor de Belvoir al escuchar el tratamiento. «El rey nos ha enviado como escolta y también de guardias. Debemos permanecer a vuestro lado hasta que se conozcan las verdaderas intenciones de este Drow». «Entonces, marchaos», exclamó Belvoir, colérico. Miró a los ojos de Drizzt mientras acababa la frase. «Sé cuáles son las intenciones de este elfo oscuro. No corro ningún peligro. Con vuestro perdón, muy honora». «Puedes irte», lo cortó Belvoir con brusquedad al ver que el soldado quería seguir la discusión. «Vete. He hablado en su favor. Está a mi cuidado y no le tengo ningún miedo». Los guardias hicieron una reverencia y se alejaron sin prisa. Belvoir acompañó a Drizzt al interior de la casa y, en cuanto cruzaron la puerta, se volvió para señalarle los 2 guardias que se habían apostado en las casas vecinas. «Se preocupan demasiado por mi salud», manifestó desabrido en lengua Drow. «Tendrías que estar agradecido por tanto interés», dijo Drizzt. «No soy un desagradecido», respondió Belvoir, enojado. Drizzt descubrió la verdad oculta detrás de la respuesta. Belvoir no era un desagradecido, sino que no se creía merecedor de tantas atenciones. El joven no hizo ningún comentario para no avergonzar aún más al orgulloso Svirfnebli. El mobiliario de la casa de Belvoir era escaso, una mesa de piedra y un taburete, varios estantes con potes y jarras, y un fogón con una parrilla de hierro.
Más allá de la rústica entrada había otro cuarto que servía de dormitorio, provisto únicamente con una hamaca colgada de pared a pared. Había otra hamaca enrollada en el suelo, destinada a Drizzt, y una chaqueta de cuero con anillas de mithril colgada en la pared del fondo, donde se amontonaban unas cuantas bolsas y mochilas. La colgaremos en esta habitación, dijo Belvoir, señalando con la mano martillo la segunda hamaca. Drizzt quiso ir a recogerla, pero Belvoir lo detuvo con la mano pica y lo hizo dar media vuelta. Más tarde, explicó el enano. Primero debes decirme por qué has venido. Belvoir observó las astrosas prendas y el rostro, sucio y arañado, de Drizzt. Resultaba obvio que el Drow llevaba algún tiempo en las profundidades de la Antípoda Oscura. Y también quiero que me digas de dónde vienes. He venido porque no tenía ningún otro lugar a donde ir, respondió con toda franqueza mientras se sentaba en el suelo con la espalda apoyada en la pared. ¿Cuánto tiempo llevas fuera de tu ciudad, Drizzt Do'Urden?, preguntó Belvoir suavemente. Incluso en los tonos graves, la voz del enano resonaba con la claridad de una campana. Drizzt se maravilló ante la variedad de tonos de la voz y de cómo podía transmitir compasión o inspirar temor, solo con un sutil cambio de volumen. Drizzt encogió los hombros y echó la cabeza hacia atrás de forma tal que podía contemplar el techo. Su mente buscaba un camino hacia el pasado. Años. He perdido la cuenta. Miró al Svirfnebli. El tiempo no significa mucho en los túneles de la Antípoda Oscura. Por la apariencia de Drizzt, Belvoir no podía dudar de la veracidad de la respuesta, aunque de todas maneras lo sorprendió. Caminó hasta la mesa y tomó asiento en el taburete. Belvoir había visto combatir a Drizzt, lo había visto derrotar a un elemental terrestre, toda una proeza. Pero si Drizzt decía la verdad, si había sobrevivido en las profundidades de la Antípoda Oscura durante años, entonces tendría que considerarlo un héroe. Tendrás que contarme tus aventuras, Drizzt Do'Urden, lo animó el enano. Quiero saberlo todo para poder entender mejor los motivos que te han impulsado a venir a la ciudad de tus enemigos raciales. Drizzt permaneció en silencio durante un buen rato, sin saber muy bien por dónde y cómo empezar. Confiaba en Belvoir, ¿qué otra cosa podía hacer? Pero no tenía muy claro si el Svirfnebli sería capaz de entender el dilema que lo había forzado a abandonar la seguridad de Menzoberranzan. ¿Podía Belvoir, que vivía en una comunidad donde reinaban la cooperación y la amistad, comprender la tragedia de vivir en la ciudad de los Draus? Drizzt lo dudaba, pero ¿qué podía hacer? En voz baja, Drizzt recapituló para Belvoir la historia de la última década de su vida. Le habló de la guerra en ciernes entre la casa Do'Urden y la casa Hun-Etete, de la pelea contra Mas-Soghiolten, cuando había conseguido a Genwibar, del sacrificio de Zaknafein, padre, maestro y amigo, y de la decisión de abandonar para siempre a su gente y a la deidad malvada, Yod. Belvoir comprendió que Drizzt se refería a la diosa oscura que los enanos llamaban Lold, pero no lo corrigió. Si Belvoir había tenido alguna sospecha sobre las verdaderas intenciones del joven el día en que se habían conocido tantos años atrás, el capataz no tardó en convencerse de que sus suposiciones habían sido correctas. El enano se sacudía y temblaba de emoción mientras Drizzt le hablaba de su vida en la Antípoda Oscura, de la pelea contra el basilisco, y del combate contra sus hermanos. Antes de que Drizzt pudiese mencionar los motivos que lo habían impulsado a buscar a los Svirfneblis, la agonía de la soledad y el miedo a perder la verdadera identidad en la lucha salvaje por sobrevivir, Belvoir ya los había adivinado. Cuando Drizzt relató los últimos días delante de las puertas de Blindenstone, escogió las palabras con mucho cuidado. Todavía no tenía muy claro cuáles eran sus verdaderos sentimientos, y no estaba preparado para divulgar sus dudas, por mucho que confiara en el nuevo compañero. El capataz permaneció en silencio, y se limitó a mirar a Drizzt cuando éste acabó el relato. Belvoir comprendía el dolor provocado por la recapitulación. No pidió más información ni detalles íntimos que el Drow no había querido compartir. Magga Cammara, susurró el enano. ¿Drizzt torció la cabeza? Por las piedras, tradujo Belvoir. Magga Cammara. Así es. Por las piedras, asintió Drizzt. Durante unos minutos ninguno agregó palabra hasta que el silencio se hizo insoportable. Un buen relato, manifestó Belvoir, por fin. Palmeó a Drizzt en un hombro,
y después caminó hasta el dormitorio en busca de la segunda hamaca. Antes de que el joven pudiese reaccionar, el enano había sujetado la hamaca a los ganchos. «Duerme en paz, Drizzt Do'Urden», dijo el enano, mientras se dirigía al dormitorio. «Aquí no tienes enemigos. Al otro lado de la puerta no hay ningún monstruo al acecho». Belwar desapareció en el dormitorio, y Drizzt se quedó a solas con el torbellino de sus pensamientos y la emoción de la esperanza renovada. 8. Extraños. Drizzt contempló a través de la puerta abierta de la casa de Belwar las actividades habituales de la ciudad de los Svirfneblis, como había hecho cada día durante las últimas semanas. Tenía la impresión de estar en el limbo, como si el tiempo se hubiera paralizado. No había visto a Genwibar desde que era huésped de Belwar, ni tampoco esperaba recuperar a corto plazo el Pibafui, las cimitarras y la armadura. Drizzt lo aceptaba todo con estoicismo, en la suposición de que tanto él como Genwibar estaban ahora mucho mejor de lo que habían estado en años, y confiaba en que los Svirfneblis no dañarían la estatuilla ni ninguna otra de sus pertenencias. El Drow pasaba las horas dedicado a observar la rutina diaria mientras esperaba que las cosas siguieran el curso debido. Belwar había salido, en una de las contadas ocasiones en que el capataz dejaba la casa. A pesar de que el enano y Drizzt conversaban muy poco, Belwar no era de los que malgastaban las palabras. El joven descubrió que lo echaba de menos. Habían estrechado la amistad aunque las conversaciones fueran esporádicas. Un grupo de jóvenes Svirfneblis pasó por delante de la casa y le gritaron al Drow que se encontraba en el interior. Esto se había repetido con mucha frecuencia, en particular durante los primeros días de la llegada de Drizzt a la ciudad. En las ocasiones anteriores, Drizzt no había sabido si lo saludaban o lo insultaban. En cambio ahora comprendía el significado amistoso de las palabras porque Belwar se había preocupado de enseñarle un vocabulario básico del idioma de los enanos. El capataz regresó al cabo de varias horas y encontró a Drizzt sentado en el taburete de piedra sin hacer otra cosa que mirar. «Dime, elfo oscuro», preguntó el enano con su voz profunda y melodiosa, «¿qué ves cuando nos miras? ¿Tan extraños te parecemos?» «Veo esperanza», contestó Drizzt. «Y también desesperación». Belwar comprendió la respuesta. Sabía que la sociedad Svirfnebli se acomodaba a los principios del Drow, pero observar el bullicio de Blindstone sin participar en él solo podía despertar dolorosos recuerdos en su nuevo amigo. «Hoy me he reunido con el rey Schniktik», dijo el capataz. «Está muy interesado en ti». «Curioso sería más aceitado», replicó Drizzt sonriente, y Belwar se preguntó cuánto dolor ocultaba aquella sonrisa. El capataz se disculpó con una reverencia, desarmado por la sinceridad sin tapujos del joven. «Curioso, si lo prefieres. Debes saber que no encajas en la idea que tenemos de los elfos oscuros. Te ruego que no lo tomes como una ofensa». «En absoluto», respondió Drizzt, honestamente. «Tú y tu gente me habéis dado mucho más de lo que podía esperar. Si me hubieseis matado en cuanto llegué a la ciudad, habría aceptado mi destino sin culpar a los Svirfneblis». Belwar siguió la mirada de Drizzt hasta el grupo de jóvenes reunidos a unos metros de la puerta. «¿Por qué no vas a reunirte con ellos?», le preguntó el enano. Drizzt lo miró, sorprendido. En todo el tiempo que llevaba en la casa, el Svirfnebli jamás le había propuesto nada parecido. El Drow había dado por hecho que era invitado del capataz, y que Belwar había asumido la responsabilidad personal de vigilar sus movimientos. Belwar movió la cabeza en dirección a la puerta, para insistir en la invitación. Drizzt miró una vez más al exterior. Al otro lado de la caverna, los jóvenes, alrededor de una docena, habían comenzado un juego que consistía en arrojar piedras contra la efigie de un basilisco, construida a escala natural con piedras y armaduras viejas. Los enanos eran expertos en crear ilusionismos, y con un encantamiento menor habían pulido los detalles más burdos para que la efigie pareciera real. «Elfo oscuro, algún día tendrás que salir», comentó Belwar. «¿Hasta cuándo te conformarás con mirar las paredes vacías de mi casa?» «A ti te bastan», replicó Drizzt, con un tono más cortante de lo que pretendía. Belwar asintió y se volvió sin prisa para contemplar la habitación. «Así es», dijo el enano en voz baja, y Drizzt advirtió su profundo dolor. Cuando Belwar miró otra vez al Drow,
su redonda cara mostraba una expresión resignada. Maga Cammara, elfo oscuro. Que esta sea tu lección. ¿Por qué? Inquirió Drizzt. Porque Belwar Dissengulb, el muy honorable capataz, Belwar torció el gesto al escuchar el título, permanece en la sombra de su propia puerta. Sal, contestó Belwar con un gruñido sonoro, los ojos entrecerrados y el mentón firme. Eres joven, elfo oscuro, y tienes todo el mundo ante ti. Yo, en cambio, soy viejo. Mi tiempo ya ha pasado. No tan viejo, afirmó Drizzt, dispuesto a no ceder hasta poder averiguar los motivos de la preocupación de Belwar. El enano le volvió la espalda, caminó en silencio hasta el dormitorio y corrió la manta que hacía de puerta. Drizzt sacudió la cabeza y descargó un puñetazo contra la palma de su mano en señal de frustración. Belwar había hecho mucho por él, primero lo había salvado del veredicto del rey, y después le había dado cobijo en su casa, donde le había enseñado los rudimentos del idioma de los Svirfneblis y las costumbres de los enanos. Drizzt no había podido devolverle el favor, aunque veía claramente que Belwar soportaba una pesada carga. En este momento el joven no deseaba otra cosa que apartar la cortina, acercarse al capataz, y conseguir que le confiara los motivos de su abatimiento. Sin embargo, Drizzt no podía comportarse de forma tan atrevida con su nuevo amigo. Se prometió a sí mismo que a su debido tiempo encontraría la clave para resolver las penas del enano, pero antes tenía que superar su propio dilema. Belwar le había dado permiso para recorrer Blindstone. Drizzt miró otra vez al grupo al otro lado de la caverna. 3 muchachos permanecían absolutamente inmóviles delante de la efigie, como si se hubiesen convertido en piedra. Curioso, Drizzt se acercó a la puerta, y entonces, sin darse cuenta de lo que hacía, salió de la casa y se acercó a los enanos. El juego llegó a su fin en cuanto el Drow se acercó, porque los Svirfneblis tenían un gran interés por conocer al elfo oscuro que había sido motivo de comentarios durante tantas semanas. Corrieron a su encuentro y lo rodearon, sin dejar de susurrar alborozados. Drizzt sintió la tensión involuntaria de los músculos cuando los enanos se movieron a su alrededor. Los instintos primarios del cazador le advertían de una vulnerabilidad que no podía tolerar. El joven hizo un gran esfuerzo para controlar a su otro yo, repitiendo mentalmente que los Svirfneblis no eran sus enemigos. Salud, Drow amigo de Belwar Dissengulb, dijo uno de los enanos. Soy Seldig, por ahora un novato, y futuro minero expedicionario de aquí a 3 años. Drizzt tardó bastante en entender las palabras del joven, pues éste hablaba muy deprisa. De todos modos, comprendió la importancia de la futura ocupación de Seldig, porque Belwar le había explicado que los mineros expedicionarios, los Svirfneblis que entraban en la antípoda oscura en busca de minerales preciosos y gemas, gozaban de gran prestigio. Salud, Seldig, respondió el Drow, por fin. Soy Drizzt Do'Urden. Sin saber muy bien qué debía hacer a continuación, cruzó los brazos sobre el pecho. Para el elfo oscuro, este era un gesto de paz, aunque no tenía muy claro si el significado era válido en el resto de la antípoda oscura. Los Svirfneblis se miraron los unos a los otros, imitaron el gesto, y sonrieron al escuchar el suspiro de alivio de Drizzt. Dicen que has estado en la antípoda oscura, añadió Seldig, mientras invitaba a Drizzt con un ademán a que lo siguiera hasta el lugar del juego. Durante muchos años, contestó Drizzt, que acomodó su paso al del muchacho. El cazador volvió a asomar ante la incómoda proximidad de los enanos, pero Drizzt podía controlar la paranoia. Cuando el grupo llegó junto a la efigie del basilisco, Seldig se sentó en una piedra y pidió al Drow que le relatara algunas de sus aventuras. Drizzt vaciló, consciente de que no dominaba el idioma Svirfnebli lo bastante bien como para poder narrar una historia, pero Seldig y los demás insistieron. Por fin, el Drow asintió y se puso de pie. Pensó durante unos momentos en algún relato que pudiera ser de interés para los reunidos. Su mirada recorrió la caverna en busca de alguna idea y se detuvo por un instante en la efigie del monstruo. Basilisco, explicó Seldig. Lo sé, respondió Drizzt con ligereza. Conocí a una de esas criaturas. Se volvió entonces hacia los enanos y lo sorprendió ver las expresiones. Seldig y todos los demás lo miraban con la boca abierta y el cuerpo echado hacia adelante, en un gesto donde se mezclaban la intriga, el miedo y el deleite.
Elfo oscuro. ¿Has visto a un basilisco? Preguntó uno de ellos, incrédulo. ¿Un basilisco de verdad? Drizzt sonrió al comprender los motivos del asombro. Los Svirfneblis, a diferencia de los elfos oscuros, protegían a los miembros más jóvenes de la comunidad. Si bien estos enanos tenían casi la misma edad que Drizzt, prácticamente ninguno, si es que había alguno, había salido nunca de Blindstone, a su misma edad. Los elfos oscuros llevaban años dedicados a vigilar los túneles que se extendían más allá de Menzoberranzan. De haber tenido más experiencia, el hecho de que Drizzt hubiese encontrado un basilisco no les habría parecido algo tan extraordinario, aunque estos monstruos eran una presencia muy poco habitual incluso en la Antípoda Oscura. «Y tú decías que los basiliscos no existían», le reprochó uno de los muchachos a otro, mientras le daba un empujón en el hombro. «No es verdad», protestó este, respondiendo al empellón. «Mi tío vio uno», intervino un tercero. «Lo único que vio tu tío fueron arañazos en la piedra», exclamó Seldig, burlón. Él mismo dijo que eran huellas de un basilisco. Drizzt sonrió risueño. Los basiliscos eran criaturas mágicas, más habituales en otros planos de existencia. Los Draus las conocían bien pues solían entrar en contacto con esos otros planos, pero para los Svirfneblis eran una figura casi mítica. Eran poquísimos los enanos que habían visto un basilisco. El Drau soltó la carcajada. Sin duda todavía eran menos los enanos que habían podido relatar la experiencia. Si tu tío hubiese seguido el rastro y encontrado al monstruo, prosiguió Seldig, todavía seguiría convertido en una estatua de piedra en algún pasillo. Que yo sepa, las estatuas no cuentan historias. Drizzt Do'Urden vio a uno. ¿Protestó el otro enano? Y no se convirtió en piedra. Todas las miradas se volvieron hacia el Drau. ¿De verdad has visto a uno, elfo oscuro? Preguntó Seldig. Por favor, dime la verdad. Lo vi, contestó Drizzt. ¿Y pudiste escabullirte antes de que te mirara? Quiso saber Seldig, aunque consideraba que la pregunta no necesitaba respuesta. ¿Escabullirme? Drizzt repitió la palabra en lengua enana porque no tenía muy claro el significado. Escabullirte, echar a correr, le aclaró Seldig. Miró a uno de los compañeros, que se apresuró a fingir una expresión de horror y a dar unos cuantos pasos como si corriera. Los demás enanos celebraron la imitación, y Drizzt compartió las carcajadas. Escapaste del basilisco antes de que pudiese mirarte, afirmó Seldig. Drizzt encogió los hombros, un tanto avergonzado, y Seldig adivinó que le ocultaba alguna cosa. ¿No escapaste? No podía escabullirme, contestó Drizzt. El basilisco había invadido mi casa y había matado gran parte de mi ganado. Una casa, hizo una pausa para buscar la palabra correcta en Svirfnebli. Un refugio no es fácil de encontrar en las profundidades de la Antípoda Oscura. Cuando encuentras uno y es tuyo, hay que defenderlo a toda costa. ¿Luchaste contra él? Preguntó una voz anónima. ¿Le tiraste piedras desde lejos? Lo interrogó Seldig. Dicen que es el método correcto. Drizzt echó una mirada a las piedras que los enanos habían arrojado contra la efigie y después miró su delgado cuerpo. Ni siquiera podría levantar unas piedras tan grandes, respondió con una carcajada. Entonces, ¿cómo? Insistió Seldig. Tienes que decírnoslo. Drizzt ya tenía la historia. Permaneció en silencio durante unos instantes para ordenar los recuerdos. Comprendió que las limitaciones impuestas por el escaso conocimiento del idioma no le permitirían hacer un relato muy detallado y decidió apelar a la mímica. Cogió dos palos que los enanos habían llevado consigo para utilizarlos a modo de cimitarras y a continuación examinó la efigie para comprobar que podía resistir su peso. Los jóvenes se acurrucaron ansiosos mientras Drizzt explicaba la situación previa al ataque. El hechizo de oscuridad colocó uno un poco más allá de la cabeza del basilisco, y la posición de Genwibar, su compañera felina. Los Svirfneblis no perdían detalle y acompañaban las palabras del relato con exclamaciones de asombro. La efigie pareció cobrar vida en sus mentes, como un monstruo al acecho, mientras Drizzt, el extraño forastero, lo vigilaba oculto en las sombras.
Drist prosiguió con el relato hasta que llegó el momento de reproducir los movimientos del combate. Oyó el grito de asombro de los muchachos cuando saltó sobre el lomo del basilisco y comenzó a trepar hacia la cabeza con precaución. El Drow se dejó contagiar por el entusiasmo del auditorio, y esto refrescó los recuerdos. De pronto fue como volver a vivir la realidad. Los enanos se acercaron, dispuestos a presenciar una impresionante exhibición de esgrima por parte del Drow que había aparecido, procedente de las profundidades de la Antípoda Oscura. Entonces ocurrió algo terrible. En un instante era Drist el narrador, que entretenía a los nuevos amigos con una historia de aventuras, y al siguiente, mientras levantaba un palo para golpear al muñeco, había dejado de ser el mismo. En el lomo de la efigie se erguía el cazador, lo mismo que aquel día en los túneles de la caverna cubierta de musgo. Los palos golpearon contra los ojos del monstruo y machacaron la cabeza de piedra. Los Svirfneblis retrocedieron, algunos asustados, otros solo por precaución. El cazador prosiguió con los golpes, y la piedra se cuarteó y agrietó. El pedrusco que servía de cabeza de la criatura se desplomó y arrastró al elfo oscuro con él. El cazador rodó por el suelo un par de veces, se levantó de un salto, y volvió al ataque. La furia de los golpes hizo astillas los palos, y las manos de Drist se cubrieron de sangre, pero el cazador no quería ceder. Las fuertes manos de unos enanos lo sujetaron por los brazos, en un intento de calmarlo, y el cazador se volvió contra los nuevos adversarios. Eran más fuertes que él y lo apretaban con firmeza, pero con un par de retorcimientos consiguió hacerles perder el equilibrio. El cazador los pateó en las rodillas y se dejó caer sobre las suyas, mientras giraba de forma tal que lanzó a los dos Svirfneblis de cabeza al suelo. De inmediato se irguió con los palos rotos en posición para defenderse del solitario enemigo que se acercaba. No había miedo en la expresión de Belwar, que avanzaba con los brazos abiertos. «Drist», gritó el capataz una y otra vez. «Drist Do'Urden». El cazador vio la pica y el martillo del Svirfnebli, y la visión de las manos de Mithril despertó en su mente unos recuerdos tranquilizadores. De pronto volvió a ser Drist. Sorprendido y avergonzado, dejó caer los palos y contempló las manos laceradas. Belwar sujetó al Drow cuando se tambaleó a punto de caer. Lo levantó en brazos y lo llevó de vuelta a la hamaca. Las pesadillas invadieron el sueño de Drist, recuerdos de la Antípoda Oscura y de aquel otro ser interior del que no podía escapar. ¿Cómo puedo explicarlo?, le preguntó a Belwar cuando el capataz lo encontró sentado en el borde de la mesa de piedra aquella misma noche. ¿Qué puedo decir para disculparme? No digas nada, contestó Belwar. Tú no lo entiendes, repuso Drist, asombrado, mientras se preguntaba cómo podría conseguir que el enano comprendiera la gravedad de lo que había ocurrido. Has pasado muchos años en la Antípoda Oscura, añadió Belwar, y has sobrevivido allí donde casi todos han muerto. Pero, ¿es que esto es sobrevivir?, pensó Drist en voz alta. La mano martillo de Belwar tocó suavemente el hombro del Drow, y el capataz se sentó a su lado. Allí permanecieron el resto de la noche. Drist no pronunció palabra y Belwar no insistió, consciente de que bastaba con la compañía. Ninguno de los dos sabía cuánto tiempo había pasado cuando oyeron la voz de Seldig que llamaba desde el exterior. «Sal, Drist Do'Urden», gritó el joven. «Sal y cuéntanos más historias de la Antípoda Oscura». Drist miró a Belwar inquisitivamente, temeroso de que la invitación fuera parte de un engaño o una burla, pero cambió de idea al ver la sonrisa del capataz. «Magga Cammara, elfo oscuro», dijo Belwar, con una risa sonora. «No dejarán que te escondas». «Haz que se vayan», le pidió Drist. «¿Acaso estás dispuesto a rendirte sin más?», replicó Belwar, un tanto irritado. «¿Tú que has sido capaz de sobrevivir a las pruebas de la Antípoda Oscura?». «Es demasiado peligroso», exclamó Drist, desesperado por no saber cómo explicarse mejor. «No puedo controlarlo, no puedo librarme». «Ve con ellos, elfo oscuro», dijo Belwar. «Esta vez serán más precavidos». «Esta bestia me persigue», insistió Drist. «Quizá durante un tiempo», afirmó el capataz sin darle mucha importancia. «Magga Cammara, Drist Do'Urden».
5 semanas es un plazo muy corto si lo comparas con los sufrimientos que has soportado en los últimos 10 años. Ya conseguirás librarte de la bestia. Los ojos lila de Drist buscaron la mirada franca de Belwardis Sengulb. Pero solo si te empeñas, acabó el capataz. Sal, Drist Dourden, volvió a llamarse el Dig. Esta vez, y en todas las sucesivas, Drist, y únicamente Drist, respondió a la llamada. El rey micónido observó al elfo oscuro que rondaba por el nivel inferior de la caverna cubierta de musgo. La criatura sabía que no era el mismo Drow que se había marchado, pero Drist, un aliado, había sido el único contacto del rey con los elfos oscuros. Sin advertir el peligro, el gigante de 3 metros de altura salió al paso del extraño. El espectro de Zacnafein ni siquiera intentó escapar o esconderse del hombre hongo. Las manos de Zacnafein empuñaban con firmeza las espadas. El rey micónido lanzó una nube de esporas, dispuesto a establecer una comunicación telepática con el recién llegado. Pero los monstruos no muertos existían en 2 planos diferentes, y sus mentes eran inaccesibles a estos intentos. El cuerpo material de Zacnafein se enfrentaba al micónido mientras que la mente del espectro se encontraba muy lejos, unida al cuerpo a través de la voluntad de la matrona Malicia. El espectro recorrió los últimos metros que lo separaban del adversario. El micónido lanzó una segunda nube, esta vez de esporas capaces de tranquilizar a un enemigo, y tampoco dio resultado. Al ver que el espectro continuaba la marcha, el gigante levantó los brazos dispuesto a tumbarlo. Zacnafein paró los golpes con las espadas afiladas como navajas y le cortó las manos al micónido. Después, con una velocidad impresionante, hundió las armas en el torso del rey una y otra vez hasta que éste se desplomó. Desde el nivel superior, varias docenas de los micónidos mayores y más fuertes avanzaron para rescatar al rey herido. El espectro los observó sin preocuparse del peligro. Acabó de rematar al rey y a continuación se volvió para rechazar el ataque. Los hombres hongo lanzaron diversos tipos de esporas contra el espectro. Zacnafein no hizo caso de las nubes, que no podían causarle ningún daño, y concentró la atención en los brazos que intentaban golpearlo. Ahora los micónidos lo rodeaban. Y murieron a su alrededor. Habían atendido el huerto durante siglos, ocupados solo en sus asuntos y en paz con los demás. Pero el espectro que salió del túnel, procedente de la cueva desierta donde una vez había residido Drist, estaba lleno de furia y no toleraba ni el menor gesto de paz. Zacnafein escaló la pared hasta el huerto de setas y acabó con todo lo que encontró a su paso. Las setas gigantes caían como árboles talados. En el nivel inferior, el pequeño rebaño de vaquillas, nerviosas por naturaleza, se espantó y se dispersó por los túneles que daban a la antípoda oscura. Los pocos hombres hongo que quedaban vivos intentaron alejarse al ver la destrucción provocada por el elfo oscuro, pero los micónidos eran criaturas pesadas, y Zacnafein les dio caza en cuestión de minutos. Su reinado en la caverna cubierta de musgo, y el huerto de setas que habían cuidado durante tanto tiempo, llegaron a un brusco y definitivo final.